5, versículos del 1 al 4. Y dice, el texto dice, ruego a los ancianos, primera de Pedro 5, 1 al 4, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, cada pastor, cada anciano, cada líder, cada hombre que Dios ha llamado al liderazgo, puede llevar esa tarea a cabo de liderar mientras se encuentre en la necesidad personal, y déjenme decirlo de esta manera, desesperada de todos los recursos de la gracia de Dios. Otra vez, cada líder puede liderar, obviamente que ha sido llamado por Dios, mientras está en una necesidad tanto personal, pero desesperada de todos los recursos de la gracia de Dios. Esta realidad, mis hermanos, es ineludible y debe de ser una influencia sumamente importante en la forma en que aquellos en la comunidad de líderes se ven a sí mismos. También en la forma en cómo se conducen y hacen la obra a la cual Dios les ha llamado. No solo es el pastor joven que necesita la gracia de Dios, no solo es el pastor que ha caído, la gracia es el ingrediente esencial en el éxito del ministerio de cualquier persona, en cualquier momento, a cualquier edad, en cualquier lugar y en cualquier tipo de ministerio. Es por eso que alguien ha escrito, y escuchen este comentario, dice, en tanto que la iglesia sucumbe a las presiones culturales y sociales, no es de sorprender que los roles pastorales bíblicamente definidos y el contenido de la enseñanza ministerial orientado con las escrituras también haya experimentado un serio desafío. Yo no sé si ustedes estén familiarizados con esto, pero es difícil hoy, y lo digo con mucha tristeza y dolor, es difícil confiar en alguien que dice ser pastor. Esta confusión no es nueva en la iglesia. En el siglo I, el apóstol Pablo se sintió obligado a articular cuidadosamente el rol del pastor. Todas las generaciones subsiguientes han sentido esta tensión con la correspondiente necesidad de reafirmar los absolutos bíblicos del ministerio. Fin de la cita. Las tensiones del ministerio, mis hermanos, los problemas y preguntas a las que se enfrenta nuestra generación no son nuevos en el día de hoy. Malaquías acusó a Israel porque cambiaron la gloria de Dios por las costumbres de la cultura. Hoy es muy fácil decir que somos cristianos, pero apegarnos a lo que dice la cultura y no a lo que dice la Biblia. Pablo confrontó a los corintios. Jeremías y Ezequiel advirtieron contra la proliferación de los falsos pastores en el Antiguo Testamento, como hicieron Pedro y Judas en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, mis hermanos, el pastor contemporáneo debe prestar estrecha atención a las lecciones de la historia bíblica, porque estas con seguridad se repetirán en su generación. Por consiguiente, cuando preguntamos qué debe ser y hacer un pastor, debemos buscar respuestas
en la palabra de Dios y no en la última moda o en teorías que hayan su fuente en la sociedad antes que en las escrituras o en la cultura, pero no en Cristo. Debemos ir a la Biblia. Para saber qué es un pastor y qué hace un pastor, debemos ir a la Biblia. Y es de esto, mis hermanos, que estamos tratando en esta serie de enseñanzas, sirviendo por su amor con amor, en esta cuarta sección, el liderazgo bíblico de ancianos, el ministerio pastoral. Y hace 15 días vimos 5 encabezados, solamente para los que nos acompañan por primera vez. Hace 15 días vimos 5 encabezados en nuestra enseñanza. En el primer encabezado vimos el modelo del cuidado pastoral en el Nuevo Testamento. En segundo lugar vimos los ancianos pastores protegen al rebaño. No es al revés. No son las ovejas las que protegen al pastor, es al revés. Es el pastor el que protege al rebaño. Tercero, los ancianos pastores están espiritualmente alerta. Cuarto, los ancianos pastores son valientes. Y aquí hablamos de disciplina, entre otras cosas. Y quinto, los ancianos pastores alimentan al rebaño. Hoy vamos a continuar viendo otros aspectos del cuidado pastoral y para nuestra enseñanza, hermanos, veremos 4 encabezados. En primer lugar, veremos que el pastor está inmerso en la dirección del rebaño. El pastor está inmerso en la dirección del rebaño. En segundo lugar, veremos que el pastor tiene un trabajo arduo. Un trabajo arduo. En tercer lugar, el pastor tiene cuidado de las necesidades prácticas de la iglesia. Y en cuarto lugar, el pastor ama al pueblo del Señor Jesucristo. Así que veamos en primer lugar, en nuestro desarrollo, el pastor está inmerso en la dirección del rebaño. Mis hermanos, en el lenguaje bíblico, pastorear una nación o cualquier grupo de gente significa conducir, significa dirigir o gobernar. Vemos, por ejemplo, en 2 de Samuel, cuando David es proclamado rey de Israel. Miren lo que dice 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice: todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón para decirle: somos parientes, tenemos la misma sangre. Aun cuando Saúl era nuestro rey, su majestad, se están refiriendo a David, su majestad era el que nos dirigía en la batalla. Era el que nos dirigía en la batalla. El que traía al pueblo de la guerra. El mismo Señor le dijo a su majestad: serás el pastor, aquel que dirige, serás el pastor de mi pueblo Israel y reinarás sobre él. Ahora veamos el Salmo 78, versos 70 al 72, dice: Dios eligió como su siervo a David, que era pastor de ovejas. Lo quitó de andar cuidando los rebaños y le encargó ser pastor de Jacob, el pueblo de Dios, y de Israel, la posesión de Dios. Y ahora escuchen: y David cuidó y dirigió con honestidad con honestidad e inteligencia al pueblo de Dios. Esto se lo leí en la palabra de Dios para todos. Mis hermanos, ser rey sobre el pueblo de Dios, un pueblo que Él escogió y al cual Él amó y ama, fue un gran honor para David y una gran confianza depositada en Él, porque se le encargó el cuidado y la dirección de quienes eran la herencia de Dios. Por eso, mis hermanos, debemos observar que Dios lo ascendió al trono para que los alimentara, no para alimentarse a sí mismo, para que hiciera bien,
no para engrandecerse él y su familia. Y mis hermanos, el Señor llamó a David para que alimentara, para que guiara a su pueblo, para que lo cuidara. Y este es el mismo encargo que Dios ha dado a todos los pastores, que apacienten el rebaño de Dios. Y ahí que nosotros vemos la advertencia de Dios sobre los pastores en Ezequiel capítulo 34, versículo 1 dice, versículo 1 y 2, y se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice: el Señor me dijo, hijo de hombre, profetiza sobre los pastores de Israel. Profetiza y dales este mensaje a los pastores. Así dice el Señor Dios: oigan, pastores de Israel, que solo se han estado cuidando a sí mismos. ¿No se supone que los pastores cuidan el rebaño? Ustedes pueden leer todo el capítulo y son advertencias severas para los pastores. Ahora bien, según el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, verso 28 y primera de Pedro 5, los ancianos pastorean la iglesia de Dios. Y mis hermanos, pastorear a la iglesia del Señor significa, entre muchas otras cosas, significa conducir o dirigir a esa iglesia. El apóstol Pablo afirma diciendo a la iglesia de Éfeso en primera de Timoteo 5:17, dice: los ancianos que gobiernan. Y esa palabra se puede traducir también como los ancianos que dirigen. Los ancianos que conducen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan, para los que piensan que los pastores no trabajan, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Por lo tanto, mis hermanos, los ancianos conducen, los ancianos o pastores dirigen, los ancianos y pastores gobiernan, manejan y cuidan el rebaño de Dios. Pero mis hermanos, estos hombres, ancianos y o pastores, deben tener algunos rasgos característicos para poder ejercer esa tarea. Y mis hermanos, yo creo que todos nosotros debemos poner suma atención a esto que yo voy a decir, porque hermanos, esa es responsabilidad de ustedes. Y yo sé que la mayoría de nosotros decimos sí, pero no hacemos nada. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos a dos hombres que no son pastores, aparte del pastor, dos hombres que no son pastores, pero que han externado tener su llamado al pastorado y trabajan para nuestra iglesia, pero ellos no son pastores. Y ustedes necesitan involucrarse con ellos para conocerlos. Esos hombres necesitan tener rasgos característicos que la palabra de Dios nos dice cuáles son. Es por eso que en Tito 1:7 Pablo insiste en que un futuro anciano y o pastor, escuchen, esté moral y espiritualmente por encima de todo reproche. ¿Por qué? Porque es un administrador. Porque es alguien que dirige o que va a dirigir, es alguien que va a cuidar el pueblo de Dios. Y un administrador, mis hermanos, es el encargado de las posesiones de Dios. Es decir, la iglesia es de él, no es de ningún pastor. Alguien que tiene oficialmente la responsabilidad sobre los siervos, incluso sobre las finanzas del Señor. Los ancianos, mis hermanos, son administradores de la casa de Dios, que es la iglesia local.
Vayan conmigo a Tito, capítulo 1, versículo 5 al 7. Dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué lo dejó en Creta? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Escuchen las características, algunas de las características de estos ancianos o pastores. El que fuere irreprensible, o dicho de otra forma, irreprochable, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario. Y escuchen esto, hermanos, esa palabra necesario es muy importante para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque esa frase significa que esto no es negociable. Ah, bueno, mira, pues es que el pastor es de repente es medio borrachillo, pero no pasa nada, no es adúltero. No, no puede, no puede, no puede pastorear. ¿Por qué? Porque él necesita ser un ejemplo de la grey. Por eso Pablo dice: es necesario. ¿Qué? ¿Qué es necesario? Que el obispo, que significa supervisor y que es un sinónimo también para pastor o anciano, debe de ser irreprensible como administrador de Dios, no soberbio. Bueno, de repente soberbio, pero se le va a pasar. No, no puede servir como pastor si es soberbio. Escuchen ahora, no debe de ser iracundo. Pues de repente lo veo que se anda peleando porque dejó su carro en una cochera, ¿verdad? En la entrada de una cochera, y fue y le dijeron que ahí no, y se peleó con el dueño de la. No, no puede ser. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Noten, hermanos, que el apóstol Pablo en el verso 7 cambia el término anciano por obispo en el mismo en esos mismos textos. Y esta palabra obispo tiene que ver con alguien que supervisa porque está al tanto de las necesidades de aquellos a los cuales ha puesto para su cuidado, ha sido puesto para su cuidado. Y esta palabra obispo también se usa en este contexto en Hechos 20:28 como supervisor, aquel que está a cargo de aquellos que han sido puestos a su cuidado. Filipenses 1:1 y Primera de Timoteo 3:2. Así que mis hermanos, los hermanos que sirven en el pastoreo de la iglesia son llamados de tres maneras en el Nuevo Testamento. Anciano, número 1, porque tiene madurez espiritual. Pastor, porque pastorea las ovejas. Y 3, obispo, porque está observando las necesidades que hay en esa congregación, sean necesidades materiales, físicas, emocionales, espirituales, siempre buscará satisfacerlas. Por eso es que Pedro exhorta a los ancianos diciendo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Primera de Pedro 5:1 y 2. En consecuencia, mi hermano, podemos hablar de la responsabilidad fundamental de los ancianos como el cuidado pastoral de la iglesia local. Mis hermanos, conducir y cuidar el rebaño es importante porque, como señala un teólogo y pastor al referirse a las ovejas, escuchen esto y no se sienta ofendido por esto, pero Dios sabe por qué hizo una analogía entre su iglesia y las ovejas. Escuche esto que alguien escribió: las ovejas nacen para seguir,
Las ovejas no son viajeros independientes, necesitan un guía humano. No pueden ir a los lugares predeterminados por sí solas. No pueden salir por la mañana en busca de pasto y luego volver a casa por la noche. Aparentemente no tiene ningún sentido de dirección. El prado más verde, que puede estar apenas a unos kilómetros, las ovejas por sí solas no lo pueden encontrar. La oveja reconoce su importancia porque no hay otro animal, perdón, su impotencia, porque no hay otro animal tan dócil como ella. La oveja irá donde la conduzca su pastor. Sabe que el pastor es un guía y que es seguro seguirlo. Mis hermanos, yo soy pastor por la gracia de Dios y de verdad, hermanos, esto es confrontante. Ustedes necesitan ver en el pastor, o cualquier persona necesita ver al pastor, que es un guía, que es seguro estar a su lado. ¿Ustedes creen que eso es poca cosa, hermanos? Les pregunto, mis hermanos, por eso la urgencia de que quienes nos van a pastorear hayan sido llamados por Dios a pastorear el rebaño. Y como ha escrito otro hermano diciendo, escuchen, esto es para los pastores, comprométete con tu trabajo. No temas porque el león ruge. No te detengas a apedrear los perros del diablo. No malgastes tu tiempo persiguiendo los conejos del diablo. Deja que los engañadores mientan. Deja que los sectarios riñan. Deja que los críticos maldigan. Deja que los enemigos acusen. Deja que el diablo haga lo peor. Pero ahora escuchen, pero cuida que nada te evite cumplir con gozo la obra que Dios te ha dado. Él no te mandó, Dios no te mandó para ser admirado o para ser estimado. Nunca te ha mandado para defender tu carácter. Él no te puso en la obra para contradecir la falsedad acerca de ti, que los siervos de Satanás o aquellos que vienen contra ti puedan empezar a difundir. No, tampoco te puso para averiguar el origen de todo rumor que amenaza tu reputación. Si haces estas cosas, dice este escritor, no harás nada más. Estarás trabajando para ti mismo y no para el Señor. Mantente en tu trabajo. Deja que tu meta esté tan firme como una estrella. Puede que seas asaltado, contradicho, insultado, herido, asesinado y rechazado, malentendido, o que se te atribuyan motivos impuros. Tal vez seas abusado por tus propios amigos y enemigos. Seas abandonado por aquellos que dicen ser tus amigos y despreciado y rechazado por los hombres a los cuales tú les vas a servir. Pero cuida con firme determinación que tu celo no falte, que sigas el gran propósito de tu vida y el objeto de tu existencia hasta que finalmente puedas decir, he terminado la tarea que tú, oh Dios, me mandaste a hacer. Fin de la cita. Mis hermanos, una congregación necesita liderazgo. Necesita conducción, administración, gobierno, guía, consejo y visión. Por eso todos los ancianos, pastores, deben ser en alguna medida líderes y administradores. El liderazgo de ancianos debe clarificar la dirección y las creencias para el rebaño. Debe fijar las metas, tomar decisiones, orientar, planificar y gobernar. En consecuencia, querido hermano, los ancianos deben saber cómo resolver problemas, deben saber guiar a las personas, planificar y pensar. Un rebaño de ovejas saludable y creciente
no aparece sencillamente de la nada. Es el resultado del manejo habilidoso que hace el pastor y o los pastores de las ovejas. Conoce a las ovejas, es hábil para cuidar de ellas. Un buen anciano pastor conoce a la gente, conoce sus sentimientos, conoce sus necesidades, conoce sus problemas, debilidades y pecados. En palabras de Richard Baxter diría, un pastor debe de oler a oveja. Sabe cómo administrar a la gente. Sabe que las personas deben ser guiadas con delicadeza y paciencia. Sabe cuándo ser duro, firme y cuándo ser amable. Conoce las necesidades de la gente y lo que hay que hacer para satisfacerlas. Sabe cómo afirmar acertadamente la salud y la dirección de la congregación. Y cuando no sabe esas cosas, cuando el pastor no sabe esas cosas, se da la tarea de encontrar las respuestas. Busca aprender mejores habilidades y métodos para para el manejo del rebaño. Por supuesto, mis hermanos, todo esto que acabo de mencionar conlleva un arduo trabajo para aquellos que han sido puestos a pastorear la iglesia del Señor. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. En segundo lugar, el pastor tiene un arduo trabajo. El pastor tiene un arduo trabajo. Mis hermanos, el trabajo a veces es tan arduo, y aquí está mi esposa al frente, que a veces se me olvida que existe. Y luego ella me tiene que llamar para decir, aquí estoy todavía. Mis hermanos, la conducción o dirección y el manejo del rebaño de Dios no solamente demanda habilidades y conocimientos, requiere mucho trabajo. El pastoreo es un trabajo dedicado y a menudo, mis hermanos, es muy incómodo. Las ovejas no tienen vacaciones en lo que respecta a comer y beber, ¿verdad que no? Váyanse una semana de vacaciones sin comer. No se puede. Por consiguiente, tampoco sus pastores tienen vacaciones debido a que las ovejas nunca dejan de comer. Y mis hermanos, no es queja ni nada, pero nosotros los que servimos no salimos de vacaciones. Por la gracia de Dios. No es queja, hermanos, de verdad. Gloria a Dios por eso. Porque tendríamos que decir, si es que en algún momento llegamos a cumplir con esa obra, la Escritura dice que debemos decir que siervos inútiles. O sea que todavía ni llegamos a ser inútiles. Mis hermanos, esta es la descripción de un trabajo arduo que Jacob hace en sus días como pastor. Escuchen lo que dice Génesis 31:40, dice, de día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Este texto, mis hermanos, describe el extremo desgaste físico y la lealtad laboral de Jacob como pastor. Durante 20 años él sirvió a Labán sufriendo calor, heladas y falta de sueño. Pero mis hermanos, este texto también describe el sacrificio personal, describe una vida de un pastor extenuante, es una vida extenuante, demostrando que la prosperidad en lo que hace no fue fruto de la pereza, sino del arduo trabajo. A pesar de sus propias faltas, Jacob sirve como ejemplo de resistencia ante arduo trabajo y ante la adversidad. Y todo eso, mis hermanos, debe hacer un pastor. Pero mis hermanos, así como un buen pastor debe trabajar arduamente, un pastor egoísta y perezoso es, de acuerdo a los autores bíblicos,
un mal pastor. Mire lo que dice Ezequiel 34, versículo 2. Hijo de hombre, profetiza sobre los pastores de Israel, profetiza y dales este mensaje a los pastores. Así dice el Señor Dios: oigan, pastores de Israel, que solo se han estado cuidando a sí mismos. ¿No se supone que los pastores cuidan del rebaño? Versículo 8. Juro por mí mismo que ustedes, pastores, serán castigados por haber tomado mis ovejas como un botín, por dejarlas sin pastor, a merced de los animales salvajes, por ni siquiera haber tratado de ir a buscarlas, por ignorarlas y por cuidarse solo a sí mismos. Mis hermanos, leer estos textos, escudriñar estos textos y estar delante de Dios a la hora de estar elaborando la enseñanza, mis hermanos, de verdad te invade un temor que no sabes cómo explicarlo. Porque el pastoreo del rebaño de Dios requiere una vida de trabajo dedicado. Es por eso que Pablo exhorta a los creyentes a honrar y a amar a quienes trabajan esforzadamente para atender al rebaño. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: hermanos, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. Versículo 13. Por eso, trátenlos con respeto y amor por todo lo que hacen y vivan en paz los unos con los otros. Aquí se da por sentado que los pastores trabajan arduamente para que la iglesia sea edificada. Y en primera de Timoteo 5:17, en palabra de Dios para todos, dice: los ancianos líderes que dirigen bien a la iglesia deben recibir doble honor sobre todos los que trabajan mucho dando consejo y enseñando. Pues así dice la escritura: no le pongas bozal al buey cuando trilla. También dice: es justo que el trabajador reciba su salario. Hudson Taylor, comentando acerca de esto, dijo una ocasión: el trabajo de un verdadero pastor es trabajo en serio, con frecuencia muy monótono, aparentemente no muy exitoso y realizado en medio de grandes, diversas e incesantes dificultades. Cuando el liderazgo de ancianos en la iglesia se le ve como un cargo de categoría o una posición en la junta de líderes, habrá muchos voluntarios. Sí, porque es bueno que digan que tú eres el líder, que tú estás liderando en la iglesia, pero cuando vemos el otro lado, a lo que te tienes que someter, ahí ya no queremos ser líderes. Ahí ya cambia toda el rostro de lo que es el liderazgo. Pero dice Hudson Taylor: pero cuando se ve como cómo es un trabajo pastoral verdaderamente, pocos querrán ofrecerse. Fin de la cita. Mis hermanos, una de las razones por las que hay tan pocos pastores o ancianos o un buen liderazgo de ancianos es que, mis hermanos, hablando en forma general, los hombres son espiritualmente perezosos. Y espero que no se ofendan, queridos varones, porque esto es para los hombres. Pero es lamentable que sean las mujeres las que tienen que estar siempre al frente, incluso de los hogares. La pereza espiritual es un problema enorme en la comunidad cristiana.
La pereza espiritual es una de las principales razones por las que la mayoría de las iglesias nunca establecen un liderazgo bíblico. Los hombres están más que dispuestos a permitir que otros cumplan sus responsabilidades espirituales, ya sean sus esposas, ya sea el clero o bien el liderazgo de la iglesia. El domingo mi hijo va a entrar a la escuelita dominical y toda la semana no hay palabra. No hay un padre que se siente con ese hijo para instruirlo y enseñarle la palabra de Dios. Sin embargo, mis hermanos, el liderazgo bíblico de ancianos no puede existir en una atmósfera de cristianos nominales. No puede haber liderazgo bíblico de ancianos en una iglesia donde no hay un cristianismo bíblico. Si queremos, mis hermanos, que el liderazgo de ancianos funcione con eficacia, se requiere de hombres que estén firmemente comprometidos en los principios del discipulado de nuestro Señor Jesucristo. Y querido hermano, de tu casa, escúchame, si tú eres papá y eres cristiano, de tu casa, Dios quiere una descendencia para pastorear. ¿Escuchaste eso? De tu casa necesitas sacar pastores. De ahí salen. Si tú eres cristiano, si tú eres papá, de ahí Dios quiere sacar pastores. El liderazgo bíblico de ancianos, mis hermanos, depende de hombres que busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás lo tengan como una añadidura, según Mateo 6:33. Hombres que se han presentado como sacrificios vivos a Dios y como esclavos del Señor Jesucristo. Porque sí, hermanos, Él es el Señor. Eso no está en cuestión. Él es el Señor, te guste o no. La pregunta ¿es tu Señor? ¿Gobierna tus deseos? ¿Gobierna tu trabajo? ¿Gobierna tu vida? Esa es la pregunta correcta. No si Él es el Señor, porque Él lo es. Eso no está en discusión. Él es el Señor, aunque no nos guste. La pregunta es, hermano, si Él es tu Señor. Pablo dice que estos hombres se presentan sus cuerpos todos los días como un sacrificio en Romanos 12:1 y 2. Hombres que aman a Jesucristo por encima de todo y están dispuestos a sacrificarse a sí mismos gustosamente, escuchen, por el bien de otros. Hombres que aman a Cristo, pero también que aman como Él. Hombres autodisciplinados y desinteresados, y hombres que hayan tomado su cruz y estén dispuestos a sufrir por Cristo. Porque, mis hermanos, esto los llevará, por su amor a Cristo, a amar a las ovejas y a cuidar de las necesidades prácticas de la iglesia. Y entonces esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. Pero, mis hermanos, necesitamos hombres que de verdad se estén esforzando para aprender y educar a sus hijos, porque Dios quiere una descendencia de allí. En tercer lugar, ese hombre que Dios ha llamado y que ama a Cristo, ama a las ovejas y entonces procura sus necesidades prácticas. Además de las categorías generales de proteger, alimentar y conducir al rebaño, en el trabajo arduo, los ancianos también tienen la responsabilidad en el cuidado práctico de las muchas y diversas necesidades del rebaño. Por ejemplo, Santiago enseña a los miembros enfermos del rebaño, ¿a qué? A llamar a los ancianos de la iglesia. Noten que Santiago pudo haber dicho, ve al médico. Pero él dice, llamen a los ancianos de la iglesia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él y únjanle con aceite en el nombre del Señor. Santiago 5, versículo 14.
Como pastores del rebaño, los ancianos deben estar a disposición para satisfacer cualquier necesidad de las ovejas. Esto incluye, pongan atención, visitar a los enfermos, consolar a las viudas, fortalecer a los débiles, orar por todas las ovejas, incluso por aquellas que son problemáticas, visitar a los nuevos miembros, proveer consejos para las parejas comprometidas, casadas o divorciadas, y administrar los detalles diarios de la vida interior de la congregación. Sin embargo, mis hermanos, en todo esto debe de haber un equilibrio en el ministerio de ancianos, porque toda la iglesia debe de administrar o ministrar. Aunque los ancianos dirigen, porque son oficialmente responsables de ese cuidado espiritual, toda la iglesia, mis hermanos, toda la iglesia debe cuidar, debe tener ese ministerio también. El ministerio es obra de toda la iglesia. El ministerio no es la obra de una persona y ni siquiera de un grupo de personas. De ahí que el Señor Jesucristo en Mateo 18, y hablando de la disciplina, algo que nos compartió Gabriel hace un rato, es que si no los oye a ellos, ¿a quién lo dice? ¿A quién lo dice? A la iglesia, porque el Señor le está diciendo a los pastores y ancianos que la iglesia tiene autoridad. Mis hermanos, la iglesia no solamente es un rebaño, también es un cuerpo de sacerdotes reales, dotados por el Espíritu Santo, que ministran para el Señor y para su pueblo. Primera de Pedro 2:9. En consecuencia, el cuidado del cuerpo local no es responsabilidad solamente de los pastores y o ancianos, sino de todos los miembros. Cada miembro del cuerpo de Cristo está equipado con el Espíritu Santo para ministrar las necesidades y corregir a los demás. Los ancianos dependen de los dones y las habilidades de los otros. Y escuchen esto. Los ancianos dependen de los dones y las habilidades de los otros, algunos de los cuales pueden ser más dotados que cualquiera de los ancianos en determinados aspectos del ministerio. Porque a Dios no le plació darle todos los dones a un solo hombre, ni darle toda la verdad. Por eso somos un cuerpo, para el cuidado general de la iglesia local. Los ancianos bíblicos no desean controlar una congregación pasiva. ¿Escuchó eso, hermano? Los ancianos bíblicos no desean pastorear una iglesia que no hace nada. Los ancianos bíblicos desean dirigir una iglesia activa, una iglesia viva, con un ministerio de todos sus miembros. Más aún, los diáconos son los ministros de misericordia en la iglesia. Por eso Dios los ha colocado ahí, según Hechos 6, cuando vienen las situaciones, los problemas con las viudas de aquellos días. Los diáconos se dedicaban a suplir esas necesidades. Al igual que los ancianos, los diáconos deben atender las muchas necesidades del cuidado práctico de las personas. Dice Hechos 6, versículo 1 en adelante, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los apóstoles, los 12, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escuchen ahora la responsabilidad y lo que es necesario ver en los diáconos y también en los pastores. Buscad pues
hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. De manera, mis hermanos, que los ancianos necesitan delegar a los diáconos muchas de las necesidades de misericordia práctica de la congregación. Pero, mis hermanos, al igual que los apóstoles, los pastores y o ancianos de la iglesia deben saber que a menos de que estén implicados en ministrar para las necesidades del cuidado práctico, la prioridad de un anciano pastor siempre debe de ser la oración y el ministerio de la palabra. En otras palabras, si el pastor no está aconsejando o discipulando a alguien, su trabajo debe de estar en prepararse, en orar a Dios y en preparar la predicación para alimentar a la iglesia. En otras palabras, el pastor no puede ser un bonachón que se pasa horas y horas viendo el televisor. Cuando el pastor hace todo esto, mis hermanos, él trabaja para la iglesia, viendo sus necesidades, y la oración y la predicación, escuchen, está mostrando el amor por las ovejas del Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado. En cuarto lugar, el pastor ama al pueblo del Señor Jesucristo. El secreto del cuidado de las ovejas, mis hermanos, es el amor. Pero ese amor no es en sus fuerzas, ese amor no es algo sentimental, ese amor es el poder de la persona del Espíritu Santo obrando en el corazón del pastor. El buen pastor ama a las ovejas y ama estar con ellas, como dice 2 Samuel 3. De la misma manera, los mejores ancianos son aquellos que aman a las personas, aman estar con ellas y están fervientemente comprometidos al servicio de ellas. Charles Jefferson resume admirablemente esta cualidad cuando escribe: esta era la virtud suprema del pastor, su abnegado amor. El amor de los pastores por sus ovejas es bien reconocido por quienes saben de ovejas y de pastores. Un profesor del Antiguo Testamento, John Davis, descubrió esta verdad cuando investigaba sobre los pastores. Él interrogó a un pastor palestino moderno llamado Mohammed Yassen acerca de las actividades requeridas para ser, de las actitudes requeridas para ser un buen pastor. Entonces él da la información. Y constantemente dice que mencionaba el hecho de que los mejores pastores son los que aman genuinamente a sus ovejas. Todo el cuidado, todo el trabajo, toda la vigilancia, alerta, toda la virilidad, toda la preocupación, toda la abnegación, mis hermanos, de un pastor, nace del amor que Dios ha derramado en el corazón de este hombre. Nace de ese amor. El amor de alguien que ama a sus ovejas, ama también su trabajo, ama su misión de ser pastor. Y mis hermanos, es doloroso, se sufre, y a veces dices, como Moisés: Señor, ya quítame la vida. Pero de verdad, hermano, cuando es un verdadero pastor, él ama a esas ovejas. El corazón cariñoso de un verdadero pastor está dramáticamente expresado en la vida del apóstol Pablo. Recordando a los difíciles corintios, el apóstol Pablo, viendo sus motivaciones y sus sentimientos más profundos, Pablo escribe a esta iglesia:
porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieran cuán grande es el amor que os tengo. Segunda de Corintios 2:4. Aquí vemos a un cristiano, a un hombre de Dios tan comprometido con el bienestar de otros cristianos, especialmente el de los nuevos cristianos, que sencillamente ardía en su interior por estar con ellos, por ayudarlos, alimentarlos, estabilizarlos, establecer un fundamento adecuado para ellos. No es de sorprendernos entonces, mis hermanos, que Pablo se dedique a orar por ellos cuando no encuentra cómo puede visitarlos personalmente. Mis hermanos, nada ministra más las necesidades más profundas de la gente que el genuino amor cristiano. Por lo tanto, el trabajo, mis hermanos, y con esto quiero terminar, el trabajo del anciano es un trabajo orientado hacia las personas, no hacia sí mismo. Es hacia las personas. Si un cuerpo de ancianos carece de ciertos dones o de una personalidad dinámica, escuchen esto, si un cuerpo de ancianos carece de ciertos dones o de una personalidad dinámica, el amor que tenga por la gente puede compensar esa deficiencia. Sin embargo, mis hermanos, no hay ninguna compensación para la falta de amor y de compasión de parte de los ancianos. Sin el amor, el liderazgo pastoral, el liderazgo de ancianos es como un caparazón vacío. Sin amor, un anciano es un metal que resuena, que retiñe, como dijo Pablo en 1 Corintios 13. Así que al igual que el Señor Jesucristo, mis hermanos, un buen anciano pastor dirige, se preocupa por las necesidades prácticas de la iglesia, la ama y trabaja arduamente. Seguramente, al hacer esta descripción, ustedes ya pasaron todo el escáner por mí, ¿verdad que sí? Ya dijeron, pastor, pues ahorita vamos a hablar. Estoy dispuesto a hacerlo. Y les voy a decir por qué. Porque es necesario. Es necesario, hermanos. Es necesario que ustedes sepan que su pastor es un hombre comprometido en la obra. Seguramente hay muchas cosas que ustedes detectan que no estamos cumpliendo. Pero hermanos, estamos trabajando, estamos avanzando. Y de verdad que es difícil, porque es la obra del Señor, no es nuestra obra, es la obra de Él. Nosotros somos sus empleados. Y hacer su obra se necesita depender siempre del Señor Jesucristo en oración.